Bien, bienvenidos al bloque 3 de la tutoría virtual de UBA 21. Durante el bloque pasado estuvimos discutiendo un poco sobre algunas estructuras de mercado, en particular de competencia perfecta. Y lo que nos quedó en el tintero por discutir brevemente es qué rol le cabe al sector público. Digo, si consideramos que la competencia imperfecta en general genera equilibrios de mercado donde los precios son más altos y las cantidades intercambiadas son menores, ¿qué rol le cabe al sector público en términos de poder modificar eso? En general, el sector público intenta solucionar eso fomentando la rivalidad y la competencia. En el caso de los monopolios naturales, intentando en algunos casos fijar precios, en otros casos regular la política tarifaria. Y vamos a ver ahora casos, eso por un lado, y ahora con lo que nos vamos a meter en particular es con la idea de fallas de mercado. Hay veces, por diferentes razones, que los mecanismos que permiten que un mercado funcione no están presentes o en realidad fallan, ¿sí? En primer punto vamos a discutir el caso de los bienes públicos. Los bienes públicos, sabemos en realidad por contraposición a los bienes privados son aquellos que son rivales, es decir, que los consume una persona, que yo consuma un determinado bien van determinando el consumo de otra persona, y son excluyentes. Esto quiere decir que mediante precios yo puedo evitar que alguien lo consuma, ¿sí? Bueno, con los bienes públicos sucede exactamente lo contrario. Son en principio no rivales, es decir, que yo consuma un determinado bien público no va en detrimento del consumo de otra persona de ese mismo bien. Y además, esto quiere decir, lo vamos a ver más adelante, pero esto quiere decir que el consumo tiene costo marginal cero, es decir, no hay costo adicional para que lo consuma una persona más. Y además son no excluyentes, es decir, yo no puedo evitar que alguien consuma ese bien público, ¿sí? En otras palabras, es muy difícil ponerle un precio al bien público. ¿Qué se nos ocurre? Bueno, por ejemplo, en un país la seguridad, la protección del medio ambiente, esos son bienes públicos. ¿Y el servicio de justicia? ¿Y quién se ocupa de la provisión de esos bienes? Si no es mediante el mercado, el que lo va a estar proveyendo es el sector público. Y nos queda otro tipo de falla de mercado, que son las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Bueno, en determinados procesos o bien de producción o de consumo, puede suceder que se le impongan costos o beneficios a personas, a agentes, que no forman parte ni de la producción ni del consumo de ese bien. Y vamos a tener dos tipos de externalidades. Por un lado, externalidades negativas y por otro lado, externalidades positivas. Las negativas obviamente van a ser aquellas que le impongan un costo a agentes que no participan ni del consumo ni de la producción de un bien o servicio, y las positivas van a ser aquellas que les impongan un beneficio, ¿sí? Veamos algunos ejemplos para que quede más claro. En principio, de externalidades negativas. Supongamos que la de producción de un determinado bien o servicio genera contaminación al medio ambiente, ¿sí? Bueno, en ese caso, muchos de nosotros que no formamos parte ni de la producción ni del consumo de ese bien o servicio, cuyo proceso productivo contamina, nos va a estar imponiendo un costo a toda la sociedad, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de una externalidad positiva, pensemos en los planes de vacunación. Si bien, aunque yo no me vacune, el hecho de que otras personas o buena parte de la población esté vacunada contra una determinada enfermedad reduce la cantidad de vectores de contagio y por lo tanto me impone un beneficio a mí, aunque yo no participe del consumo o la producción de ese bien o servicio, ¿sí? En este caso, campañas de vacunación. Entonces, ¿qué va a hacer el sector público? Bueno, obviamente intentar reducir las externalidades negativas o intentar internalizarlas, por ejemplo, mediante impuestos, e intentar favorecer las externalidades positivas. Por ejemplo, financiando campañas de vacunación, ¿sí? Bien, hasta acá la tutoría virtual de Economía de UBA 21 del día de la fecha.
discutimos en principio un poco o puntualizamos las características y condiciones que debe reunir un mercado para ser de competencia perfecta. Después discutimos un poco esas condiciones, levantamos algunas de esas condiciones y discutimos algunas formas de estructura de mercado de competencia imperfecta, el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Y por último, en este tercer bloque discutimos en principio un poco el rol del sector público con respecto a la competencia imperfecta y después puntualizamos algunas características y dimos ejemplos de alguna falla de mercado, en particular bienes públicos y externalidades. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos por la semana que viene, los invitamos a participar de los foros y leer la bibliografía para sacarle mayor provecho a estas tutorías. Nos vemos la semana que viene.